We've been talking about God's love for the world, Hemos estado hablando sobre el amor de Dios para el mundo, but the title of today's sermon is a little bit different. pero el título del sermón de hoy es un poco diferente. The wrath of God. La ira de Dios. Say, the love of God, the wrath of God. How does that work? Y usted dice, el amor de Dios, la ira de Dios, ¿cómo funciona esto, pastor? The people in the world have been sold a lie. La gente y el mundo, a ellos se les ha vendido una mentira. God is an angry God, Dios es un Dios airado, about to destroy. que está a punto de destruir. He's going to burn those that resist forever and ever. Y Él va entonces a quemar a aquellos que se rebelan por siempre y para siempre. How can you love a God like that? ¿Cómo puedes amar a un Dios así? But that's not the type of God that Jesus showed us. Pero ese no es el tipo de Dios que Jesús muestra. Could it be that the great liar is lying to us again? ¿Será posible que el gran mentiroso nos está mintiendo nuevamente? What about this God? ¿Qué tal este Dios? The one who gave his only begotten Son to save us from sin. El que dio a su único hijo para salvarnos del pecado. Is that a different God or the same God? ¿Será que este es el mismo Dios o es un Dios diferente? Same God. Es el mismo Dios. So we need to understand a little better what wrath of God means Así que tenemos que entender un poco qué significa esto de la ira de Dios in light of the love that Jesus showed. a la luz del amor que Jesús muestra. Maybe we have a faulty understanding. Quizá nosotros tenemos un entendimiento que es falto. Satan has distorted our view of God. Y Satanás ha distorsionado nuestra visión de Dios. Some people hate God, some love God. Algunas personas aman a Dios, otros odian a Dios. But how can we go to heaven if we hate God? Pero ¿cómo nosotros vamos a ir al cielo si odiamos a Dios? But how can we love a God if we have the wrong concept of God that is hateful? Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios si tenemos un concepto erróneo sobre Dios? Well, let's start at the beginning. That's where it's always good to begin. Bueno, vamos a comenzar al inicio, al principio, porque es allí donde siempre es bueno comenzar. Started with Eve. Vamos a comenzar con Eva. When Eve wandered away from her husband Cuando Eva se separa de su esposo and she went by that tree to look at it, the tree of the knowledge of good and evil, y cuando ella se acerca a ese árbol, al árbol del conocimiento del bien y el mal, Satan was there to tempt her. Satanás estaba allí para tentarla. And the first thing he started off with was lies. Y la primera cosa que él usó fue la mentira. Who likes a liar? ¿A quién le gusta un mentiroso? Nobody. A nadie. Truth is what we admire. La verdad es algo que nosotros admiramos. Let's see what lies we have here. Vamos a ver qué mentiras hallamos aquí. Genesis 3, 1 through 6. Génesis 3, 1 al 6. Now the serpent was more subtle than any beast in the field which the Lord God had made. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. And the serpent said to the woman, Yea, God has said, You shall not eat of every tree of the garden. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, Ye shall not eat, neither shall ye touch it, lest ye die. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. And the serpent started off with a lie. Y allí entonces vemos que la serpiente comienza con una mentira. Ye shall not surely die. No moriréis. For God knows that the day ye eat thereof, your eyes will be opened, and ye will be as gods. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Second lie, Segunda mentira. you will be like gods. Vas a ser como Dios. First one is you will not die, and the second one is you will actually go to a higher level. La primera mentira, no vas a morir. Y la segunda es que no vas a morir, pero de hecho vas a ascender a otro nivel. Now, Eve had never heard a lie, Ahora, Eva nunca había escuchado una mentira antes, but to her it was a novel idea to think that maybe she knew more than, or maybe the serpent was telling her something that she was not supposed to know.
Y para ella, pues quizás llegó a la conclusión de que la serpiente le estaba diciendo algo que ella se supone no debería saber. She believed the lie. Y ella creyó en la mentira. She touched the fruit and she ate it. Y ella cogió el fruto y lo comió. I didn't die. Ah, no morí. Maybe the serpent is true, has told the truth after all. Quizás la serpiente me ha dicho la verdad después de todo. And she took it to Adam, Y ella tomó el fruto, lo llevó a Adán believing that maybe the serpent was right. She actually was deceived. y ella realmente había sido engañada. Ella lo llevó creyendo que la serpiente tenía razón. Adam, sadly, was not deceived, but he loved his wife. Ahora, tristemente, Adán no estaba engañado, no fue engañado, pero él amaba a su esposa. He loved his wife more than he loved God. Él amaba a su esposa más de lo que amaba a Dios. That's called idolatry. Y eso se llama idolatría. He knew what he was doing. Él sabía lo que estaba haciendo. But then, the most beautiful, perfect person, the woman in the world, Pero en ese momento la mujer más perfecta y más hermosa del mundo not a single defect in Eve. no tenía ni un defecto. If you girls and you ladies think you're beautiful, you never saw your mother Eve yet. Ahora, si ustedes, a la jovencita, a las damas, hablan de la belleza femenina, ustedes no han visto a su madre Eva. After 6,000 years of deterioration, you are still beautiful. Think of what she was. Ahora, después de 6,000 años de decaimiento, ustedes todavía son hermosas. Imagínate cómo era Eva. Adam compared his wife and thought of God, and he said, I prefer to die with my wife. Y Adán hizo una comparación. Dijo, o mi mujer o Dios, pues yo prefiero morir con mi esposa. Adam was the king. Adán era un rey Eve by herself could not have cast the world into death. y Eva por sí misma no podía echar al mundo a la muerte, Eve was not the queen, porque Eva no era la reina, at least administratively. por lo menos a nivel administrativo. The prince of this world was Adam. El príncipe de este mundo era Adán. So it was his choice, the destiny of the world. Así que su elección era lo que marcaba el destino de este mundo. So Adam thought about it and he said, I will eat. Así que Adán lo habrá pensado y dijo, voy a comer. And when he obeyed Satan, Y cuando él obedece a Satanás, he lost his kingdom. perdió su reino. And Satan became the prince of this world. Y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo. Satan established his government on this earth. Satanás establece entonces su gobierno en esta tierra. And what has been the result of Satan's government? ¿Y cuál ha sido el resultado del gobierno de Satanás? Well, Jesus gave Adam and Eve, when he expelled them from the garden, gave them a promise. Ahora, Jesús, cuando una vez que fueron expulsados Adán y Eva del huerto, les da una promesa. Jesus told Adam and Eve, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed, and it shall bruise thy, he told actually the serpent, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Jesús prometió, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. That's what he told the serpent. Eso fue lo que le dijo a la serpiente. It was a promise to Satan Era una promesa que Jesús hacía a Satanás that someday God would crush his head. de que algún día Dios iba a aplastar su cabeza. But it was also a message to Adam and Eve. Pero era también un mensaje para Adán y para Eva. Living would be difficult and painful. El vivir iba a ser algo difícil, iba a ser algo doloroso. Satan's government brought to this earth a certain series of events. Y el gobierno de Satanás trajo a este mundo una serie de eventos. Satan said, "Ye shall not surely die," but death began right away. Satanás había dicho, no moriréis, pero la muerte comenzó inmediatamente.
He brought suffering. Él trajo sufrimiento, He brought war. trajo guerra. That's from the war in Ukraine. De hecho, esa imagen es de la guerra en Ucrania. He brought disease. Trajo enfermedad. We all know people with disease and death. We've been through it. Y nosotros conocemos, todos conocemos a personas que han estado enfermas y que han He fallecido. brought injustice. Trajo injusticia. This Canadian pastor went to North Korea and he was sentenced to life in prison for preaching the truth. Esta imagen que ven es de un pastor canadiense que fue a Corea del Norte para predicar y ha sido sentenciado de por vida. Greed. Ha traído avaricia. People that have piled up so much money that they don't mind lighting a cigar with a $100 bill. Hay personas quienes han amasado tales fortunas de dinero que no le importaría encender un cigarro con un billete de $100. Torture. Tortura, Genocide. genocidio And violence. y violencia. The pictures you just saw are a result directly of Satan's government. Todas las fotografías que ustedes han visto son resultado directo del gobierno de Satanás. None of these pictures came from God's government. Y ninguna de estas cosas vinieron del gobierno de Dios. God never would torture somebody. Dios nunca torturaría a alguien. Definitely, he would not bring the violence on the earth that Satan has. Y definitivamente no traería la violencia que Satanás ha traído. Well, where does it come from? ¿Pero de dónde viene? It comes from Satan's government. The Viene results of sin. Viene como resultado del pecado del gobierno de Satanás. Force and aggression do not come from God, they come from Satan. La fuerza, la agresión es algo que no viene de Dios, viene del gobierno de Satanás. Satan has always tried to destroy God's people. Y Satanás siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios. In Roman times, the Christians were thrown to the lions. En los tiempos romanos, los cristianos eran echados a los leones. In North Korea, Christians are sentenced to torture and death. En Corea del Norte, los cristianos son sentenciados a tortura y a muerte. If you have a meeting without the government's permission as a Christian in China, you are arrested and given hard labor. Y si usted como cristiano lleva a cabo una reunión con otras personas sin el permiso de su gobierno, usted es sentenciado a prisión y a trabajo forzado That's in China. en China. In the name of Christianity, Satan has tortured, killed, and in the Middle Ages, over 30 million martyrs lost their life at the hands of supposed Christians that were church leaders. Y Satanás, a través de las edades medias, torturó y mató a más de 30 millones de cristianos. Esto llevado a cabo por supuestos líderes cristianos. Why is Satan so angry? Ahora, ¿por qué Satanás tiene tanta rabia? Why does he torture and destroy and kill? ¿Por qué él tortura, mata, destruye? 1 Peter 5:8 says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour." Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. And in Revelation 12:12 and 17 it says, Y en Apocalipsis 12 y 17 nos dice, "Therefore rejoice, ye heavens, ye that dwell in them. Woe to the inhabitants of the earth, of the sea, for the devil is come down into you, having great wrath, because he knows that he has but a short time." por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, those that keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. The first war began in heaven. La primera guerra comenzó en el cielo. Imagine a Imagínense, place of peace where there is no sin. That's where war began.
un lugar de paz donde no hay pecado, allí comenzó la guerra. Who started the war? ¿Y quién comenzó la guerra? Who started the lies? ¿Quién comenzó las mentiras? An angel called Lucifer, Un ángel llamado Lucifer, intimately related to God, quien tenía una relación íntima con Dios, standing in the very presence of God, quien estaba parado en la presencia misma de who Dios, became jealous of God quien tenía celos de Dios and began to lie about his character, y comenzó a mentir sobre su to carácter, lie about his law. para mentir sobre su ley. The angels had never heard a lie either. Los ángeles tampoco habían escuchado una mentira. Well, he must know better than we because he stands in the presence of God. Bueno, creo que él debe saber más que nosotros porque él está en la presencia misma de Dios. Maybe he's right. Quizás tiene razón. He was thrown out of heaven Él fue echado del cielo with 1/3 of the angels con 1/3 de los ángeles because he started a lie and he started a war. porque él comenzó una mentira y comenzó guerra. And God draws limits and says, enough is enough. Y Dios establece sus límites. Hasta aquí y no más. That is what God does. Eso es lo que Dios hace. He puts a limit to how far evil can go. Él pone un límite hasta cuán lejos nos permite conducir. So he brought the war to this earth. Así que Satanás trajo la guerra a este mundo. He took his lies all over the universe. Y llevó sus mentiras a todo el universo. All of the thousands and maybe millions of worlds that exist in the universe. Todos los miles o quizás millones de mundos que existen en el universo. All of the beings, living beings, he took the lie to them. Y a todos los seres, él llevó su mentira. But Adam and Eve were the only ones that believed him. Pero Adán y Eva fueron los únicos que le creyeron. Created in God's own image. Creados a la imagen misma de Dios. So he brought rebellion to this world. Así que Satanás trae la rebelión a este We can mundo. read the story of Cain and Abel, how Cain killed his brother because he followed the lies of Satan. Y nosotros podemos leer la historia de Caín y Abel. Cómo Caín mata a su hermano por caer en las mentiras. The story of Job. La historia de Job. Satan said to God, you protect him and you draw a fence around him and that's why he serves you. Cuando Satanás le dice al Señor, tú lo proteges y proteges todas sus cosas y tú colocas un cerco de protección a su alrededor. Por eso. Was it true? Ahora, ¿era eso verdad? Did God protect Job? ¿Será que Dios protegía a Job? Yes, Sí, of course it is. claro que sí. Because God said, okay, I withdraw my protection, just don't touch Job himself. Y de hecho, Dios dice, está bien, voy a quitar mi protección, pero no toques a Job. The same day, El mismo día, in one day, en un día, everything Job had disappeared. todo lo que Job tenía desapareció. That's what Satan did. Eso fue lo que hizo Satanás. Killed his children, Mató a sus hijos, killed his servants, mató a sus siervos, destroyed his property, destruyó su propiedad and left him by himself with nothing. y lo dejó sin nada. That is an act of Satan. Ese es un acto de Satanás. Today, when there's a hurricane or a tornado, we say act of God. Hoy día cuando hay un huracán, un tornado, decimos es un acto de Dios. No, No, act of Satan. es un acto de Satanás. God did not send a hurricane. Dios no envió el huracán, Satan sent the hurricane. Satanás lo hizo. The reason we are here today and alive is because there's a fence drawn around us of protection. Y el hecho de que nosotros estemos aquí hoy es porque hay un cerco de protección alrededor de We nosotros. are aware intimately that God is protecting this ministry. Y nosotros sabemos muy bien que Dios ha protegido este ministerio. How could we preach truth freely with freedom if it weren't for God's protection? Ahora, ¿cómo nosotros pudiéramos predicar la verdad libremente si no fuese con la protección de Dios? When my in-laws and my parents made the decision to come to Bolivia, Cuando mis suegros y cuando mis padres tomaron la decisión de trabajar aquí en Bolivia and the General Conference voted for them to come work in Bolivia, y la Asamblea General votó para que ellos trabajaran aquí en Bolivia, the General Conference, la Asociación General, they
did not choose to come to Bolivia. God made that choice. No fue la elección de ellos el venir a Bolivia. Dios hizo esa They elección. came in different years, Ellos llegaron aquí en años diferentes, but God had plans for the future. pero Dios tenía planes para el futuro. He was thinking of David and Becky. Él estaba pensando en David y en Becky. And we worked in many countries. Ahora, nosotros hemos trabajado en muchos países. We went to work in Mexico, Trabajamos en México, Peru, en Perú, in Trinidad and Tobago, en Trinidad y Tobago, in Guyana, en Guyana, in Venezuela, en Venezuela. and finally came back to Bolivia. Y finalmente regresamos a Bolivia. This is where God put the television network. Y es aquí donde Dios puso la televisora. And today you are watching this program all over the world. Y hoy día tú puedes ver este programa alrededor del mundo. God chose Bolivia. Dios escogió Bolivia. God knows that in Bolivia there's going to be more freedoms in other countries. Dios sabía que en Bolivia habría más libertad que en otros países. Even before we were born, God already had a plan. Aún antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya Dios tenía un plan. Before you were born, God had a plan for you. Antes de que tú nacieras, ya Dios tenía un plan para ti. And his plan is to use you to share God's love with others. Y el plan que Él tiene es para usarte para compartir el amor de Dios con otros. Well, the war continued on earth. Bueno, el trabajo continuaba, la guerra continúa en la tierra. Egypt, Egipto, Pharaoh, Faraón, against God. contra Dios. God took his people out of Egypt. Dios saca a su pueblo fuera de Egipto. Pharaoh tried his best to stop God. Y el faraón trató de hacer lo imposible para parar a Dios. And Pharaoh lost his life, Y el faraón perdió su vida rebelling and fighting God. en su rebelión y en su lucha And contra God showed Dios. his great power. Y Dios demostró su gran poder. Today, Hoy día, the very chariot that Pharaoh rode on is at the bottom of the Red Sea. esta gran carroza que llevaba Faraón, hoy día está en el fondo del mar, With wheels of gold. con ruedas de oro. The gold is still there. El oro todavía está allí. You can find pictures of those wheels. Y usted puede hallar fotografías de esas ruedas. Not only did Ron Wyatt take a picture of it, but others have also. No solamente Ron Wyatt ha tomado fotografías de esto, pero otros exploradores también. Hezekiah and the Assyrians, Ezequías y los asirios. they surrounded Jerusalem, Ellos rodearon Jerusalén and the king said, "Don't let trust in your God. None of the gods have protected the other cities that I have fought against." y de hecho le dijeron, no creas en tu Dios, porque ninguno de los otros dioses ha podido contender con nosotros. But God did deal with Sennacherib. Pero Dios sí lo hizo. God answered him through the word of Isaiah the prophet. Y Dios le responde a Ezequías con una palabra del profeta Isaías. The weakest virgin in Israel laughs at you. La virgen más débil de Israel se ríe de ti. Can you imagine a king? Imagínese un rey Arrogant. arrogante. I am going to destroy you. Don't trust in your God. Yo voy a destruirlos, ni siquiera confíen en su Dios. And God says, the weakest virgin in Israel laughs at you. Y Dios le responde, la virgen más débil de Israel se mofa de ti. I'm going to stick my hook in your lip and take you back to your country. Pero voy a agarrar, coger mi anzuelo, engancharte y llevarte a tu pueblo. That's the way to treat a king, huh? Qué forma para tratar a un rey, ¿no? Only the king of kings can talk like that to a Solamente el king. rey de reyes puede hablar a un rey de esa forma. The next morning when Sennacherib woke up, Y a la mañana siguiente, cuando Sennacherib se all levanta, his army, 185,000 soldiers were dead. todo su ejército, 185,000 hombres muertos. He was the only one alive. Él era el único que quedaba vivo. I guess the horses were alive because he rode a horse back to his country. Yo creo que los caballos habían quedado vivos también porque él cabalgó su caballo y regresó a su país. And when he got home, Y cuando llegó a casa, one of his sons killed him. uno de sus hijos Killed him. lo mató, Assassinated lo him. asesinó.
What about Babylon and Israel? Ahora, ¿qué tal Babilonia e Israel? What about Medo-Persia and Esther? ¿Qué tal Medo-Persia y Esther? Satan has always tried to get rid of God's people. Satanás siempre ha tratado de eliminar al pueblo de Dios. And it's Israel's rebellion that removed God's protection so that the enemies could attack. Y es la rebelión de Israel lo que permitía que esa protección de Dios fuera quitada y así los enemigos y el enemigo pudiera atacar. God wants to protect his people. Dios quiere proteger a su pueblo, But what if worldliness and sin separate you from God? pero la mundanalidad y el pecado os separa de Dios. That is why most pastors will die. Y es por eso que muchos pastores van a morir. That is why most church members will lose their eternal life. Y es por eso que muchos miembros de iglesia van a perder la vida eterna. They refuse to come to God and be healed. Ellos rehúsan venir a Dios y sanar. They prefer their job and their salary. Prefieren su salario, prefieren su trabajo. The Bible says many Pharisees believed on Jesus Christ, but they would not confess him because they were fearful of the leaders. La Biblia misma nos dice que muchos fariseos creían en Jesucristo, pero tenían el temor de confesar. ¿Por qué? Por sus líderes. Tenían miedo del Sanedrín. So Satan realized, if I kill everybody, all I do is ensure their salvation. Ahora, Satanás sabe y él dice, bueno, si los mato a todos, lo único que hago es asegurar la salvación de ellos. I'm going to try to get them through the educational system. Así que lo que voy a hacer es meterlos en el sistema educativo. Through Greece, Y a través de Grecia, he taught many people of Israel. él enseñó a muchos israelitas. And the Greek system is still affecting us today in our universities. Y ese sistema griego nos afecta hoy día en nuestras universidades. Immortality of the soul. La inmortalidad del alma. Eternally burning hell. Ese infierno eterno, quemante The eterno. many gods. Los tantos dioses. The paganism that entered the church in the Middle Ages. Y el paganismo que entró a la iglesia durante la Edad You Media. can go to the Vatican today and you see a picture of the Apostle Paul. Y hoy día usted puede ir al Vaticano y usted ve una foto, una escultura del apóstol Pablo. Yeah, you see a sculpture of him, but that wasn't Apostle Paul. It wasn't Peter. Those are pagan gods. Y usted puede ver estas esculturas que dicen que es Pedro, que es Pablo, pero no son ellos, son dioses paganos. The Roman Empire tried to kill Jesus when he was an infant. El emperador romano trató también de eliminar a Jesús cuando era un infante. Finally, the Roman Empire killed and crucified him. Y finalmente el imperio romano también lo And they crucificó. persecuted and destroyed the early Christians. Y persiguieron y destruyeron a esos cristianos de la iglesia primitiva. Pagan Rome became papal Rome. Esa Roma pagana se convirtió en Roma papal. 30 million martyrs. 30 millones de mártires. Then through the Muslim wars, Dentro de esas guerras islámicas, Turkish persecution, dentro de la persecución turca, communism, por el comunismo and finally through the resurgence of papal Rome, y finalmente a través del resurgimiento de Roma papal. Satan will continue warring against God. Satanás continuará en guerra contra Dios. It is Satan who has the rage and the wrath. Es Satanás el que tiene la ira, The wrath la of God rabia. is not wrathful. La ira de Dios no es algo que es airado. It's not an angry God. No es un Dios lleno de rabia. It's a loving God who finally has to admit Es un Dios lleno de amor que finalmente tiene que admitir that you have made your final choice. que usted ha tomado su decisión final And he lets you in the power of Satan. y Él entonces te deja al poder de Satanás. But we have promises. Pero nosotros tenemos promesas. In Isaiah 49, shall the prey be taken from the mighty or the lawful captive delivered? Isaías 49, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty will be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano,
y tu pleito yo lo defenderé, Right, y well- yo salvaré a tus I will hijos. contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children. Also, further in Isaiah 54. Y también más adelante en Isaías 54, I must have skipped it there. Yeah. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment shall thou condemn. ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. I'm going to go a little fast here because time is short. Vamos entonces ahora a movernos más rápido, porque el tiempo lo tenemos encima. In Exodus 14:14, when Israel crossed the Red Sea, God said, "The Lord will fight for you. You will hold your peace." En Éxodo 14:14, el Señor les promete a los israelitas, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. And in 2 Chronicles 20, when Jehoshaphat went to fight the battle, God sent a prophet that said, "You won't need to fight in this battle. Set yourself still and see the salvation of the Lord." Y en 2 de Crónicas 20, cuando vemos allí esa gran batalla que tenía al frente Josafat, a través del profeta se le dice al rey, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. In Psalms 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Therefore, we will not fear though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Psalms 91. Salmo 91. He that dwelleth in a secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. I will say of the Lord, He is my refuge and my strength, my God, in Him will I trust. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. God puts limits on the enemy who would want to destroy you. Dios establece límites, Él pone límites al enemigo quien desea destruirte. But God allows Satan certain privileges so that the universe can see the results of sin. Pero Dios permite ciertos privilegios a Satanás para que el universo pueda ver el resultado del pecado. Satan accuses God of being restrictive, and the citizens are not given a free choice. Satanás acusa a Dios de ser un ser restrictivo, que no le da la libertad de elección a sus criaturas. This puts God in a difficult position. Y esto pone a Dios en una posición bastante difícil. If He allows Satan total freedom to do whatever he wants to, Si Él le permitiera a Satanás toda la libertad para hacer lo que Él quisiera, then people would say, what kind of God would allow this? entonces la gente dirá, bueno, ¿qué tipo de Dios va a permitir esto? But when He puts a limit on Satan and says, thus far and no further, Pero cuando Él pone un límite a Satanás y le dice, hasta aquí no más, like He did with the flood, tal como hizo con el like with diluvio, Sodom and Gomorrah, como hizo en Sodoma the y destruction Gomorra, of Egypt, como hizo en la destrucción de Egipto, then He's accused by Satan of not giving him freedom to do what he wants to. entonces Él es acusado por Satanás de no darle la libertad de hacer lo que Él quiere. So what really is the wrath of God? Así que, ¿qué es realmente la ira de Dios? Does He want to take away all your freedom? ¿Será que Dios quiere tomar de ti tus libertades? Does He want to control you? ¿Será que Él quiere controlarte? Or does He give you liberty ¿O será que Él te da libertad? and freedom of choice? De libertad, de elección. Psalm 78 says, Salmo 78. let's look at how God thinks. Mire, vamos a ver acá cómo piensa Dios. For talking about Israel, Hablando sobre Israel. for their heart was not right with Him, neither were they steadfast in His covenant. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. But He, being full of compassion, forgave their iniquity and destroyed them not. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Many a time He turned His anger away and did not stir up all His wrath. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. For He remembered that they were but flesh, Se acordó de que eran carne, a wind that passes and cometh not again. soplo que va y no vuelve. How often did they provoke Him in the wilderness and grieve Him in the desert? ¿Cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. And Hosea, how shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Admah? Shall I set thee as Zeboim? Mine heart is turned within me, my repentings are kindled together. Oseas 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí.
se inflama toda mi compasión. If you look at Revelation 7, you do not find the tribe of Ephraim listed among the 144,000. Ahora, si usted se da cuenta y usted va a Apocalipsis 7, la tribu de Efraín no se enlista en esa nómina de los 144,000. The whole tribe of Ephraim was lost. Toda la tribu de Efraín se perdió. And God's heart said, how can I let you go? Y el corazón de Dios dice, ¿cómo puedo dejarte ir? But he had to let him go Pero tuvo que hacerlo, because God gave them freedom. porque Dios le dio libertad. God doesn't want to destroy the wicked. Dios no quiere destruir al impío. In fact, God asked the question, does God enjoy the destruction of the wicked? De hecho, Dios hace la pregunta, ¿complace a Dios la destrucción del impío? Jesus died for everybody, Jesús murió por todos, even those that are not going to be saved. aún por aquellos quienes no van a ser He salvos. bore their sins on the cross. Él llevó sus pecados en la cruz. But if they say, I don't want to be saved, Pero si ellos dicen, yo no quiero ser salvo, and they rebel against God, y se rebelan contra God Dios, will allow them. Dios va a permitirlo. What about Jesus crying over Jerusalem? ¿Qué tal el llanto de Jesús por Jerusalén? Oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets and stonest them which sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathereth her chickens under her wings, and ye would not. Behold, your house is left unto you empty, desolate. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejada desierta, Jesus was vacía. about to die for Israel. Jesús estaba a punto de morir por He Israel had the power to save them from the enemy, y tenía el poder de salvarlos del enemigo, but they would not. pero ellos no quisieron. So God said, that was my father's house, now it's your house. Keep it, it's empty. Y el Señor dijo, bueno, esa era la casa de mi padre, ahora esa casa de ustedes. Mantengan eso, pero está vacío, It's empty. está vacía. In Hebrews 12:29, God gives the world one last hug. En Hebreos 12, 29. de 12:29, el Señor le da al mundo otro llamado. But God is a consuming fire. Pero Dios es un fuego consumidor. And when he gives them a last hug, Y cuando Él les da ese último abrazo, all of the sinners are destroyed. todos los pecadores son destruidos. Satan is destroyed. Satanás es destruido. Root and branch. Tanto la raíz como las ramas. I thought God is love. Why would he destroy sinners? Ahora, yo pensaba que Dios es amor. Entonces, ¿cómo va a destruir a los pecadores? Because God is a consuming fire. Porque Dios es fuego consumidor. None of the saints are destroyed Ninguno de los santos son destruidos. because when God gives them a hug, the consuming fire doesn't consume them. Porque cuando Dios los abraza, el fuego consumidor no los consume a ellos. But those that love sin and sinners are destroyed by God's last loving hug. Pero aquellos que aman el pecado, los pecadores, son consumidos en ese último Malachi abrazo. 4:1 says, the day cometh that will burn like an oven. Las escrituras nos dicen que el día llegará que es ardiente como un horno. Ezekiel 28:18 says that Satan will be reduced to ashes. Y en Ezequiel 28:18 nos dice que Satanás va a ser reducido a cenizas. There's a lot of different evidences of God's love. Y hay varias referencias del amor de Dios. And there's some talking about God's wrath in Romans. We don't have time to read them all. Y no tenemos tiempo de revisar todos los textos. En el libro de Romanos, en el primer capítulo, tiene varias referencias sobre la ira de Dios. But it says God gave them up. God gave them up. God gave them over. Pero dice, siempre se repite que Dios los entrega, que Dios los entrega, Dios los entrega. God just has to give you over to your decision. Dios sencillamente te entrega a tus decisiones. The 7 last plagues, Las últimas 7 the plagas, final destruction of the wicked, la destrucción final de los impíos. these are strange acts of God. Estos son actos extraños de Dios. But God's presence as a consuming fire destroys the wicked.
Pero esa presencia de Dios de fuego consumidor destruye a los impíos. God is love, 1 John 4:8. Primera de Juan 4:8 nos dice que Dios es amor All good gifts come down from the Father of light. y que toda buena dádiva viene de nuestro Padre. Malachi 3:6, God says, I change not. En Malaquías 3:16 nos dice, yo no cambio. But when he leaves the sanctuary, Pero cuando Él deje el santuario, when Jesus finishes his work, cuando Cristo termine con su obra, this is what happens. esto es lo que va a ocurrir. Let's put that up there. It says, when he leaves the sanctuary, darkness covers the inhabitants of the earth. Cuando Él abandona el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. In that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin The intercesor. restraint which has been placed upon the wicked is then removed. A la vista del Santo Dios, nada refrena ya a los malos. And Satan has entire control of the finally impenitent. Y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. God's long suffering has ended. La paciencia de Dios ha The concluido. world has rejected his mercy, despised his love, and trampled upon his law. El mundo ha rechazado su misericordia, ha despreciado su amor y pisoteado su ley. The wicked have passed the boundary of their probation. The Spirit of God, persistently resisted, has been at last withdrawn. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente acabó por apartarse de ellos. Unsheltered by divine grace, they now have no protection from the wicked one. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. Satan will then plunge the inhabitants of the earth into one great final trouble. El cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. As the angels of God cease to hold in check the fierce winds of human passion, all of the elements of strife will be let loose. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. The whole world will be involved in ruin more terrible than that which came upon Israel of old. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Today, God is still holding the winds. Hoy día Dios está todavía reteniendo los vientos. You can go to town and come back safely. Usted puede ir al pueblo y venir tranquilamente. You can travel to other cities. Usted puede viajar a otras ciudades. You may be able to travel to other countries. Incluso usted podrá viajar a otros países. God is still controlling the extreme eruption of violence. Dios está aún controlando esa erupción de violencia. And he will continue to control until a loud cry is given and every single person has been invited to the final banquet. Y lo seguirá haciendo hasta que el fuerte pregón sea dado y cuando todos hayan escuchado la advertencia final. But there are many agents of Satan working today. Pero hay muchos agentes de Satanás quienes obran hoy. Satan can work to anybody who can be bought. Satanás puede trabajar con cualquier persona que puede ser comprada. Today there are many people in government who have been bought. Y hoy día hay muchas personas en el gobierno quienes han sido compradas. With money, Con dinero, with power, con with poder, influence, con and influencia. they do whatever they're told. Y ellos hacen cualquier cosa que se les diga. If you can be bought, then Y- Satan will control you. Ahora, si usted puede ser comprado, Satanás puede dominarte. On the other hand, there's some people that cannot be bought. Ahora, de otro lado, hay personas que no pueden ser compradas. So then he uses threats and fear. Entonces él utiliza amenazas. Some people are afraid, and so they act and obey. Hay personas que entonces tienen miedo y por eso ellos obedecen lo que se les diga. Others belong to secret societies. Hay otros quienes pertenecen a logias And as they go up the ladder, they become more and more like their father, the devil. y a medida que ellos avanzan en estas sociedades secretas, se hacen más y más como su padre el diablo. Finally, Satan rules the world as slaves. Y finalmente, Satanás gobierna el mundo
como esclavos. How does Satan treat his employees? ¿Cómo Satanás trata a sus empleados? Harshly, Duramente, as slaves. como No esclavos, mercy. sin misericordia. You do not do what I tell you, I punish you. Si usted no hace lo que yo le digo, te castigo. And when I'm done with you, I throw you into the trash. Y cuando yo acabe contigo, te tiro a la basura, Because I don't need you anymore. porque ya no te necesito, You're not useful to me anymore. ya no me sirves. Satan doesn't love the human beings. Satanás no ama a los seres humanos, He hates them los odia, because they were created in the image of God. porque ellos fueron creados a la imagen de Dios. So if you have a price, Así que si usted tiene un precio, Satan will buy you Satanás te va a comprar, as he buys a slave. así como él compra un esclavo. And he will use you until he's done with you. Y él te va a usarte hasta que acabe contigo. And then he will throw you away. Y luego te echa fuera. Do you have a price? ¿Tiene un precio usted? To finish, I'm going to tell you a short story. Ahora, para terminar, quiero contarles una historia corta. In one of our countries, En uno de los países we had some volunteers. tenemos unos voluntarios. One young lady came from another country. Una joven vino de un país a ese país. She said, Uncle David, Ella dijo, tío David, there's a man that is trying, a married man that's chasing me. hay un hombre casado que está persiguiéndome. He has money Él tiene dinero and he wants me. y él me quiere a mí. I don't know how to get away from him. Y yo no sé cómo deshacerme de él. I said, I know how. Yo le dije, yo sé cómo. Come work in one of our projects in a far-off country. Come work with us in a far-off country. Ven, trabaja con nosotros en uno de nuestros proyectos en el monte. There's no communication. Ahí no hay comunicación. It's 200 miles from the nearest city. Ahí vas a estar a 200 millas del pueblo más cercano. She accepted. Y ella aceptó. And she worked there no problem for 6 months. Y por 6 meses estuvo trabajando allí sin ningún problema. No phone calls, No tenía llamadas telefónicas, no internet, no communication. no comunicación. The man did not know where she was. Así que este caballero no iba donde ella estaba. But one day, Pero un día a satellite telephone was installed se instaló un teléfono satelital in the village. en ese pueblo. And a stupid girl Y esta chica, bastante sonsa, made a phone call to the man. le hizo una llamada al caballero. I don't know what he told her, No sé qué le dijo este hombre a ella, but he promised her a lot of things. pero él le prometió muchas cosas. So she told me, I want to go back. Y ella dijo, yo quiero regresarme. Stupid girl. Una chica necia estúpida. It made me very upset, but I had to fly her out and she went back home. Y de hecho me molestó mucho porque yo tuve que llevarla de vuelta y ella tuvo que irse. What did he do? Ahora, ¿qué hizo este hombre? Grabbed the girl and used her all up. Agarró a la chica, la usó como quiso And when he was done, y cuando terminó con ella, threw her in the trash. la echó a la basura. She doesn't have a husband, No tiene esposo, but she's used up. pero ya está usada. He still has his wife, Todavía este hombre tiene a su esposa, but he was looking for a lover. pero él estaba buscando un amante. He didn't love her, he just wanted to use her. Él no la amaba a esta joven, sencillamente quería usarla. She gained nothing. Ella se He volvió lost everything. nada, perdió todo, no ganó nada. That's what happens with Satan. Y eso es lo que pasa con Satanás. Satan will pay you, Satanás te paga, he will buy you, te compra, he will use you, te usa and when he is done with you, y cuando acaba contigo he will throw you away. te echa fuera. No peace, Sin paz, no love, sin amor, no hope. sin esperanza, You lose everything. tú pierdes todo. And you were made to live forever. Y usted ha sido creado para vivir para siempre. You were created in the image of God to reflect his character for eternity. Ha sido creado para reflejar la imagen de Dios por la eternidad. So what is God's wrath? ¿Cuál es la ira de Dios? God's wrath is a final admission of giving you freedom of choice. Es la admisión final de que Dios te da tu elección libre. He gives you Y Él te da the freedom to choose, la libertad de elegir. and he will accept your choice. Y Él va a aceptar lo que tú decidas. With God, you have freedom. Con Dios tú tienes libertad.
but you will be in the hands of the wicked one who is enraged with the human race. Pero vas a estar a merced del impío que tiene ira, rabia contra la So who are familia you going to humana. serve? Así que ¿a quién servirás? The devil with rage for the human race, ¿Ese diablo airado contra la raza humana? or a loving God who opens his arms to you and says, I want to adopt you? ¿O un Dios amoroso que abre sus brazos de compasión a ti He will y forgive dice, you. quiero adoptarte? He Él will te adopt you. perdonará. Él te adoptará. He will make you a king and a queen, Él te hará un rey, una reina. and you will reign with him forever. Y reinarás con él para siempre. That's what I choose. Eso es lo que yo escogí. Is that your choice too? Esa es exactamente tu elección. I pray so. Yo oro para que así May sea. we have a proper concept of God's love Que nosotros tengamos un concepto correcto del amor de Dios. and choose our friends and choose and recognize our enemies. Y así podamos escoger y ver cuáles son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos. God bless you. Que Dios les bendiga.